vamos ahora entonces a darle giro para trabajar en el nivel de lo otro cualitativo. O sea, fíjense que este proyecto inicialmente buscaba mi participación, integrar ambos niveles, no por cuestiones ahí del proyecto, ya no fue posible desarrollar ese análisis, pero se puede, o sea, y en principio estaba permitido, o sea, el objetivo es que tengas una propuesta clara, ¿no? eh, eh, en relación a, por ejemplo, a las entrevistas, hacer este análisis, que bien sistematizado siempre enriquece de otras posibilidades de análisis. Pero bueno, entonces vamos a ver cómo la narrativa puede incorporarse en un proceso. Revisábamos como fenómeno de estudio, como método o como tipo de investigación. Entonces, ahora lo que ustedes han realizado es en la parte del método. En la parte del método, es decir, como un instrumento, eh, eh, se configura y puede ser todo el proceso vamos a decirlo, de intervención, de todo el proceso de campo puede ser realizado a través de instrumentos narrativos, que era una de las inquietudes que presentaban la vez pasada. Un dispositivo que se ha configurado es el que han trabajado estos autores en la Argentina respecto a la documentación de experiencias pedagógicas. Ellos lo hicieron con docentes particularmente, pero se puede aplicar, yo les decía, si ustedes le quitan docente a y le ponen cualquier otro colectivo, formación social, es igualmente aplicable. Entonces, ahora solamente revisaron el cómo construir el relato. Ya les compartiré de cómo se configura todo esto dentro de un tipo de investigación que retoma elementos de varias aproximaciones, tanto de la investigación-acción participativa como de la investigación propiamente narrativa. Entonces, entre otras aproximaciones, misma aproximación etnográfica, mismo método etnográfico. Entonces, recuerden que la investigación cualitativa, el diseño siempre es creativo, no se ajusta a una sola forma. Entonces, lo que a mí me gustaría revisar es precisamente ya el dato, cómo obtenemos el dato. Y para eso me gustaría que alguien de ustedes pudiese compartir su relato con todos, para que pudiésemos precisamente analizarlo en función de la estructura y del contenido. Ajá, para que ya conociendo todos los parámetros, pudiésemos discutirlo. Entonces, no sé si hubiese alguien valiente, porque también sé que no es nada sencillo hablar de sí, pero si hubiese alguien que tuviese la disposición a compartir, sería excelente para que se pudiese llevar esta actividad. ¿Quién dice yo? Adelante, Eric. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar el relato de Eric atentamente para que después podamos comentarlo y discutirlo en los dos niveles. Muy bien. Adelante, Eric. Profe, ¿no quiere que lo proyecte y lo vayamos? No, este, mm, Ah, ok, ese es el chiste, sí, ya sí, es sí, sí, por la sí. dinámica de Ah, la claro, exacto. Sí, porque si no se rompe un poco, en la ok, lectura uno se adelanta, uno regresa y entonces ya no te atienden a ti. Lo que buscamos es que la atención esté concentrada en tu voz, en tus gestos, eh, porque decíamos, si bien nos interesa en este momento analizar más estructura, pero sí también elementos de contenido, serán importantes para que ustedes vean cómo se va dando este proceso de indagación. Entonces, mejor así escuchado, por favor. sí, ya está abriendo. Y me atreví a compartírselos porque estamos hablando ahorita del síndrome
el trabajador quemado. Ok, muy bien. Entonces, Excelente. es más o menos por ese rumbo. No sé si, creo que me estoy trabando mucho, ¿no? ¿O Un no? poquito, pero sí te escuchamos. Ok. Eh, yo le llamé del cómo revolucioné la ciencia. Y bueno, antes de comenzar también me gustaría decirles que no soy bueno escribiendo ni nada por el estilo, pero es el punto también del trabajo. Y puse el texto del cómo revolucioné, digo, el título de cómo revolucioné la ciencia y enseguida puse una cita con el fin de que sea un poco más llamativo. Y es una cita de Morris Klein y dice, es más fácil hacer sofisticados los temas triviales que dar una exposición clara e intuitiva de las ideas más difíciles. Y comienza así. Hace unos días escuché que la tesis era de chocolate y que no importaba mucho la forma de titulación. Estas palabras me hicieron recordar mis clases en el área de psicología organizacional, pero sobre todo mis clases de metodología de la investigación con la profesora Fabiola. Recuerdo cómo apenas hace un año, de manera prepotente y a regañadientes, entraba a mis clases con la queja de que esa área no era psicología, pues las cosas que veíamos estaban enfocadas a la administración de la organización y, por tanto, las clases de metodología de la investigación se reducían, entre comillas, a investigación bibliográfica. El primer semestre en esa área fue una tortura para mí. Todo era de chocolate. Sin embargo, no fue hasta mi segundo semestre que mi percepción del área, de la psicología y de la ciencia cambió. Esto gracias a mis clases con la profesora Fabiola. El segundo semestre en esa área entré con mucha emoción, ya que en este se tratarían temas relacionados con la salud de los trabajadores. Durante mis primeras clases de metodología de la investigación delimitábamos el tema y me decidí por el síndrome del trabajador quemado. La dinámica de la clase exigía que mientras armábamos el marco teórico, lo presentaríamos ante los compañeros con el fin de crear discusiones en relación al tema de investigación. Era mi turno de presentar lo que hasta ese momento tenía de marco teórico sobre el tema de investigación. Emocionado por demostrar de lo que yo era capaz cuando se trataba de ciencia, o de lo que yo creía que era la ciencia, presenté mi tema. Terminé de exponer y nadie me comprendió. Mis palabras, de acuerdo con la profesora, eran palabras domingueras y que me las guardara para un poema. ¿Cómo es que una profesora no entendiera lo que estoy hablando? Me dije a mí mismo. Seguro no tiene idea de lo que es la ciencia. Mis intereses, sumados a mi disgusto con el área, no me permitieron comprender la cara de mis compañeros y mis compañeras, ni lo que trataba de decirme la maestra. Pero recuerdo sentirme avergonzado y frustrado por no poder demostrar mis dotes científicos. Al pasar de los días, emocionado con mi tema, pretendía descubrir el hilo negro y lo relacioné con la variable de inteligencia emocional. En mis presentaciones de marco teórico, la profesora Fabiola me hizo darme cuenta de que no era el hilo negro, que me faltaba empaparme del tema, sus instrumentos y la utilización de SPSS para el análisis estadístico de los resultados. No tenía sentido. ¿Cómo es que no me comprendían y al mismo tiempo me decían que me faltaba empaparme del tema, que no estaba descubriendo el hilo negro? Fue hasta después que lo comprendí. De nuevo, mi percepción de la ciencia, del área y la psicología me hacían apuntar muy alto. Tendría que dejar todo eso a un lado y hacer cosas de chocolate. Mis sentimientos fueron de tristeza y frustración. Mientras que mis amigos hacían ciencia en otras carreras, yo hacía cosas de chocolate en mi carrera y en mi área de psicología organizacional. Durante ese tiempo me encontraba leyendo El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Veía que los demonios de los que Sagan escribe, los horóscopos, las conspiraciones, los alienígenas, la pseudociencia, también rodeaban mi mundo. Claro, ¿cómo no iba a ser más popular los horóscopos, la pseudociencia, la chamanería que la ciencia, si a nadie le gusta la ciencia y de por sí en la universidad nos ponen a hacer cosas de chocolate? Me dije.
Frente a mí estaba la respuesta, las caras de rareza en mis compañeras y compañeros, mis discusiones con la profesora Fabiola sobre lo que veíamos en clase, mis palabras domingueras. En ese instante todo tuvo sentido, yo estaba equivocado. A la gente no le gusta la ciencia porque no le entiende. El científico tiene la obligación de hacer que la ciencia sea accesible, comprensible para toda la comunidad. Esas palabras llegaron a mi mente sin pensarlas, las sentí. Mi prepotencia no me dejaba ver lo que las clases de la profesora intentaba comunicarme. Solo hay una manera de hacer comprensible la ciencia, de encontrar las palabras exactas para no caer en palabrería prepotente ni banalidades. Solo con horas nalga te harás experto en tu tema, Eric, dijo la profesora Fabiola. Por supuesto que mi investigación no tendría la rigurosidad ni los criterios para llegar a descubrir el hilo negro, pero estas horas nalga no valen nada. ¿En verdad estoy haciendo cosas de chocolate? ¿Por qué si la obligación del científico es hacer que la ciencia sea comprensible para todos? ¿Por qué todos, incluso algunos profesores, piensan en la ciencia como algo incomprensible, inaccesible e incluso inservible? Estas y muchas otras preguntas llegaron a mi mente. Ya desde aquel tiempo me gustaba la filosofía marxista. La leía con aires de grandeza, pero nunca tuvo tanto sentido en mi vida como hasta ese entonces. La hostilidad hacia el arte es una consecuencia más de la extrema división del trabajo manual y trabajo intelectual. Las condiciones materiales bárbaras alimentan actitudes bárbaras, escribe Ted Grant. Y por supuesto que también aplica para la ciencia. Los alumnos de psicología, si llegasen a creer que su carrera es una ciencia, creerán que solo pueden hacer ciencia con palabras domingueras, incomprensibles y pretenciosas. Además, nadie quiere tomar laboral porque solo te enseñan a hacer nóminas, entre comillas, y nadie quiere tomar social porque ni hay trabajo y ni sirve para nada. Son las áreas que dejan al final pensando que obtendrán un 10 como si fuese lo único que importara. Los alumnos y los profesores dividen las áreas de la psicología que se imparten en FE Zaragoza como si fuesen diferentes tipos de psicologías inconexas e incluso las tachan algunas de inservibles. La psicología laboral es solo otro campo de aplicación de la ciencia psicológica, comenta la profesora Fabiola. Está de más escribir que esas palabras se aplican para todas las áreas de la psicología. Con todo esto en mi mente, me propuse ser ese experto, ese científico capaz de encontrar las palabras exactas para hacer accesible la ciencia, y lo logré. Mi logro y entusiasmo es tal que en febrero presentaré mi trabajo de investigación del síndrome del trabajador quemado en el 4º Congreso Internacional de Psicología. Me bastó un semestre en psicología organizacional, no solo para comprender que no estoy haciendo cosas sin trascendencia, de chocolate, sino para revolucionar la ciencia, o al menos mi percepción de ella. Y ya. Genial. Aplaudo porque ese tipo de relatos son los que nos son útiles en la investigación. Y quiero iniciar diciendo algunos comentarios, ahorita los voy a escuchar. Está cargado de sentidos, por eso me gustó muchísimo. O sea, ese relato se podría analizar línea por línea. Tiene muchos sentidos. Otro elemento que me gustaría destacar es que él al inicio dijo lo que muchos dicen: yo no escribo, yo no soy escritor. Todos reconocemos en Eric ya cierto tiempo aquí, pues cualidades muy específicas que nos ha compartido, pero aún así no siempre van ligadas con una escritura narrativa. Hay quienes con cierto perfil presenta mayor dificultad o podría parecer. La realidad es que con cualquier perfil, esta posibilidad de hacer relatos que lleguen, que muevan, que transformen, está en todos, pero muchas veces no la descubrimos porque nadie nos da el espacio para hablar de nosotros. Ajá. O sea, hablamos de lo otro, hablamos en tercera persona,
Hablamos de quienes no somos, pero deseamos ser. Es algo bien complicado ahí, e inclusive de expresar, pero bueno, entonces analicémoslo para que todos identifiquemos qué elementos son centrales y recuperémoslo. Primero vamos a analizar la forma. ¿Qué elementos de forma están presentes en el texto de Eric, pero de manera particular de escenario? ¿Qué escenario nos muestra de manera tan detallada? Primero hablemos del escenario. ¿Dónde evidenciamos que está presente el escenario en su relato? ¿Qué elementos configuran el escenario? Algunos leyeron el texto, los que no lo leyeron, el escenario tiene que ver con la descripción de aspectos físicos, detalles, pero de una forma que te permitan casi palpar lo que está diciendo. Ajá. No, no queremos que se usen adjetivos indiscriminadamente. Una de las sugerencias es menor cantidad de adjetivos. O sea, en lugar de decir una flor hermosa, entonces puedo señalar una flor que refleja la luz del sol a mediodía con los pétalos en su mayor amplitud, con un fondo de un campo verde. O sea, se describen elementos, o sea, lo que puedo condensar en una sola palabra, o una flor en un paisaje hermoso, entonces yo detallo esos elementos son los que se utilizan en literatura, en cualquier libro que ustedes identifiquen. Hay más elementos, muchas veces inclusive de escenario, que propiamente de diálogos o de la historia misma. Pero son esos elementos de escenario que te van haciendo sentir lo que el otro está viviendo. Entonces, si bien siempre se puede enriquecer, hay algunos. ¿Dónde identifican esos elementos de escenario? ¿Cuáles serían? No sé si sería cuando él empezó a describir que estaba tomando sus clases de laboral y pues como que todos entendimos que era en el escenario de la FE Zaragoza. Claro, entonces, en ese sentido, aunque hay algunos elementos, se pudiese haber enriquecer, entonces se pudiese haber enriquecido. La pregunta sería, ¿dónde, en qué elementos le sugerirían? Tampoco no es que todo el relato esté lleno de escenario, pero de todo lo descrito, ¿dónde piensan que podría enriquecernos con escenario? ¿Dónde lo podría enriquecer? ¿Y ampliar qué? De las distintas escenas, ¿cuál piensan que podría enriquecernos con mayor descripción del escenario? Yo pienso que tal vez podría ser por ejemplo, en la parte en la que él dice que está exponiendo, no sé, que describiera como con más detalle el salón, ya que, bueno, eso creo que podría aportarle como un mayor sentido, cómo se sintió dentro de este salón. Dice que se sintió, creo que sí, confundido, que no entendía por qué, hasta avergonzado, ¿no? Entonces, creo que aparte con la descripción del ambiente, creo que podría aportarle más a cómo se siente. Por ejemplo, yo hay veces en las que estoy exponiendo y no sé, me trabo o algo y yo ahí siento que se me cierra el espacio, me siento encerrado. Entonces, al momento de escribir el salón, creo que se podría aportar más a la narrativa, a su sentir en ese momento. Bien, bien. Del contexto, ¿qué elementos de contexto nos da? ¿Cómo lo identificamos? Elementos de contexto. ¿Qué encontramos en este relato? Aspectos sociales, aspectos políticos, económicos, geográficos, temporales, en términos que nos permiten comprender lo que está relatando. Pues uno de ellos podría ser como esta clasificación que incluso menciona que los docentes de la propia FE Zaragoza hacen esta división de la psicología y que incluso llegan a ser como menos, ¿no? A otras áreas que no les gustan o que no, con las que no concuerdan. Bien, sí, claro. Son elementos de contexto que nos permiten comprender la experiencia central. ¿Cómo podríamos definir la experiencia central? Pongámosle nombre y apellido. ¿Cuál es el problema
que él aborda. Identificamos el problema, hay un problema, ¿qué problema aborda él? Por ejemplo, ¿para qué tipo de investigación podría ser utilizado su relato si buscáramos investigar qué? ¿Cuál es el clímax de su relato? Considero yo que el clímax es cuando tiene esa epifanía en cuanto a la ciencia, porque es cuando él como que rompe esos estigmas que tenía en cuanto a la ciencia positivista, que tiene que ser cuantificable, y se da cuenta, bueno, tenía que ver con el libro de Sagan acerca de los demonios, que es cuando él tiene esta revelación de que puede ir más allá, empezar nuevos esquemas para poder acercarse realmente y embarrarse de conocimiento, no solamente absorbiendo datos. Bien, muy bien. Entonces ya nos dijiste lo clave. ¿Para qué tipo de investigación podría ser utilizada? ¿Como alguien que estuviera explorando qué? En los estudiantes de psicología en general o quiénes. Si estás hablando, Eric, estás silenciado. Es que no sé si para yo. Ah, sí, claro. Pues sobre el papel de la ciencia o la percepción de la ciencia que tiene. En los estudiantes de psicología, ¿no? Y quizás de manera particular hasta en el área laboral, ¿no? Lo contextualizas demasiado. O sea, podría ser muy particular. Bien. Entonces, ¿quiénes son los personajes en su relato? ¿Cuántos personajes hay? 3. Él, Sí. su profesora y los compañeros. Él, su profesora y los compañeros. Ok, muy bien, se identifican. Inclusive pueden agrupar primarios, secundarios. Ajá. Bien. ¿Querías decir algo, Sarita, en relación a los personajes? A lo mejor de las voces, Sarita, ¿hay voces de todos los personajes? ¿Encontramos voces de todos ellos? ¿De quién encontramos voces? Sí, de la profesora Fabiola en especial y de él mismo. Y creo que ya. Recuerdo esas dos en específico, pero creo que más tiene diálogos la profesora. Ok, bien. Encontramos voces de Eric directamente, a pesar de que él es el relator, puede darse voz a sí mismo. ¿Se da voz en algún momento? Creo que cuando dice que no tiene sentido, dices, es que no tiene sentido de la cuestión de las expresiones de los compañeros y cuando me parece que le contestaste a la maestra, ¿no? Ciertas cosas. Ok. De los tres elementos de lo que pasó, lo que le pasó y lo que le está pasando, ¿cuáles aborda? ¿Aborda los tres? ¿Tiene un carácter reflexivo o todavía no? Si lo tiene, ¿en qué momento? O sea, lo que pasó es solamente relatar la historia tal como fue. Lo que le pasó es que nos permita comprender lo que pensó y sintió. Y lo que le está pasando es que él pueda reflexionar respecto a esa historia en este momento. ¿Qué piensa y qué siente a partir de relatar esa historia que, valga la redundancia, es historia? O sea, en este momento, ¿cómo lo vive? ¿Cómo lo reflexiona? ¿Estarían los tres elementos o estarían solamente alguno de los tres? Yo sí pensaría que están al menos dos, en donde describe el cómo lo vive y al final hace toda la cuestión reflexiva en el cómo él se transforma a partir del contexto que está pasando, el contexto que él observa. Entonces yo, por lo menos yo pondría dos, yo identificaría dos, en donde así es como lo vive y al final reflexiona a partir de eso y dice, no, es que yo ya estoy logrando esto, esta revolución de la ciencia que busco. Ok, bien. Sí, sí hay elementos de varios, se podrían perfeccionar, sí, ese es el objetivo. Bien, vean, entonces, utilizado como método, vamos a pensar que nosotros somos un grupo de documentación narrativa. Entonces, les voy a dar los tres ejes, vamos a comentarlo brevemente cómo se realiza.
Se reúne el grupo así como estamos. El grupo no debate sobre la forma, sobre la estructura, que lo hemos hecho. Ahora, no, ya cuando estamos, nos vamos directamente a aspectos del contenido, pero en una forma no de revisión, sino de diálogo. Entonces, hay tres niveles para dialogarlos. Es decir, si ustedes desearan incorporarlo en un colectivo, se convoca, se lee el relato, así como hicimos, lo escuchamos, y no hacemos estos comentarios sobre la estructura. Pasamos directamente con los siguientes 3 puntos, que los vamos a comentar muy breves. El primero es comentar qué les gustó de su relato. Van a comentar lo que más les gustó en función de lo que ustedes leyeron que podía contener el relato, en función del mensaje que logra transmitir, es decir, puede ser forma o contenido. ¿Qué fue lo que más les agradó del relato? Y se discute sobre ello, se da voz a todos. ¿Quién quiere comentarlo? Bueno, a mí me gustaría, porque, bueno, yo pues ya conozco a Eric de hace un rato, y con esta narración suya, sí, bueno, con la narración sí pude saber, sentir lo que intentaba transmitir, pues toda la frustración, la desesperación, incluso el insight que tuvo, porque me acuerdo que pues esto lo vivimos y me lo contaba como de, no puede ser, y no puedo creer que me digan que son palabras domingueras. Entonces, al saber lo que le pasó realmente y luego leerlo, sí pude decir, sí, me lo transmites, hombre, o sea, logro sentir lo que quieres decir. Entonces, creo que esa parte es lo que me gustó, que sí transmite, sí cumple el propósito de transmitir algo. Y bueno, eso es a mí lo que me gustó de eso, de su escrito. Excelente. Recuerden que la narrativa busca precisamente, nos permite explorar la intencionalidad. Ajá, pero solo un relato vivo nos puede compartir esos elementos. En una encuesta no puede aparecer, o sea, es cierto que podríamos haber dicho, bueno, ¿has estado alguna vez frustrado? Sí, no, o algunas veces, ¿no? Pero no nos permite precisamente a realizar la construcción desde el sujeto, ¿no? O sea, aquí, como bien dice, o sea, Mauricio lo conoce, pero nosotros sin conocerlo accedimos a esos sentidos muy bien. Ajá, como una forma importante, sin necesidad de que él lo refiriera directamente. ¿Qué se gana? ¿Qué se gana precisamente con todo el desglose? De que no solamente nos permite saber si está presente o ausente, sino cómo se configuró, o sea, cómo se construyó. O sea, uno no manifiesta emociones de la nada, sino es alrededor de toda una serie de hechos, de posicionamientos suyos, de otras personas, que permiten entender la trama de esa historia. Entonces, bien, muy bien, sí. ¿Qué otra cosa les gustó en particular de lo que veían que debía de contener un relato de este tipo? ¿Qué otra cosa cumple positivamente o en general que les haya gustado a quienes no revisaron el documento? Yo quisiera comentar que la parte que yo sentí que era el clímax y que de repente se acabó fue cuando dijo que ya iba a presentar su trabajo en el Congreso de febrero. Y, y dije, bueno, o sea, si ya como que rompió esa parte que a él no le gustaba, entonces, pues de qué se trata su trabajo, ¿no? O sea, quizá como una pequeña pizca de lo que va a presentar, porque sí, o sea, como que sí, yo me quedé ahí como de, quizá, bueno, no lo escuché como al inicio, pero sí esa parte yo pensé que era el clímax y ya como que me dejó así, como de, dime qué pasó. Bien, lo que hace Fanny, lo que está ahorita ella expresando, corresponde al nivel 2 del diálogo, y vamos a pasar a él. Ese nivel 2 está en función de hacer preguntas. No preguntas a Eric,
sino preguntas al texto, de qué esperamos o qué esperábamos del texto encontrar para comprender el fenómeno que se está analizando y no aparece del todo. ¿Qué nos gustaría? Este ejemplo de participación de Fanny corresponde a eso, a una pregunta al texto. El que comparte el relato puede tener la oportunidad de expresar o no, porque no es pregunta a Eric. Si él quiere participar, puede hacerlo, pero todo es para favorecer la reflexión y que precisamente él en otro momento pueda ampliar ese texto en función de lo que él considere pertinente. Cuando se está en el círculo, ahorita no estamos propiamente analizando, hay que tener cuidado de que en el primer nivel evitar las preguntas, dedicarnos solamente a las felicitaciones, los reconocimientos, con el afán de crear ese clima distinto a un ambiente académico donde tradicional, donde luego presentas y ¡zas! Ahí van los catorrazos, ¿no? Te faltó esto, mira, debiste de haber, o qué pasaría. Entonces, ahorita por supuesto que no es con ese sentido, pero es una lógica que permite, favorece la expresión y la reflexión de manera mucho más abierta. Entonces, bien, entonces ya en este segundo momento que ya nos dio un ejemplo Fanny, ¿qué otro tipo de preguntas realizarían al texto? Además daría mucho, ¿no? Porque como alguien que no encontraba ningún elemento, no me quedó claro a mí si detallas cómo fue que decidiste o que llegaste a laboral, no lo comentas. Ok, a mí me gustaría. Si fue porque no alcanzaste grupo en otro lado, si fue porque, pues no lo sé, en algún momento, pese a que tienes interés, yo te comparto mi experiencia, no sé si vaya por ahí. Yo cuando ingresé a social, bueno, nosotros no teníamos opción, pero al inicio, cuando ingresé a social, yo dije, qué genial que estoy en social porque puedo dedicar mi tiempo a todo lo que me interesa y social está bien fácil. O sea, yo en ese momento, si yo hubiese podido elegir, en el momento yo lo hubiera hecho de esa manera. Entonces, digo, es solo como posibilidad, ¿no? No, ya después me encontré con otra cara de social y curiosamente me enamoro más de social después estando fuera del área de social en la FES, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? O sea, esa pregunta a mí sí me generaría bastante inquietud, ¿no? O sea, ¿por qué si tanto rechazo? ¿Por qué la decisión de estar en laboral? No sé, ¿qué otras preguntas se les ocurren? Adelante, Sarita. Yo podría decir que, bueno, que me hubiera gustado saber o conocer la dinámica entre de las clases de la profesora Fabiola. Yo no tuve la oportunidad de estar en laboral, pero sí tuve como comentarios, ciertas opiniones acerca de cómo llevaba la profesora la clase, pero en específico con alguien pues tan crítico, de alguna manera decirlo, como lo es Eric, ¿no? Me hubiera gustado saber cómo se llevó a cabo una de tantas, pues no disputas, pero sí encontronazos de argumentos, de ideas, ¿no? A mí me hubiera gustado saber o conocer una de tantas, me imagino que hubo entre él y ella, ¿no? Eso en específico del texto. Claro. Y finalmente, la tercer momento, nosotros realizamos ahora sí sugerencias, de manera más detallada. ¿Qué les solicitan? ¿Qué le sugieren? Eric tendrá la decisión de considerarlo o no. Pero uno tiene que atreverse a sugerir, aunque no corresponda a los intereses de Eric. El objetivo de este tipo de colectivos es eso, enriquecernos, ver otras miradas muy distintas a la mía, ¿no? Entonces, ¿qué le propondrían? ¿Hablar sobre qué? ¿Incluir sobre qué? Muchas cosas él dirá, bueno, eso sí lo pensé, pero decidí no, o prefiero no, por esta razón. Pero otras dirá, no lo había pensado, y sería muy conveniente incluirlo.
Esa es la idea. O sea, al final de cuentas terminan siendo relatos colectivos, en el sentido de que terminan enriqueciéndose precisamente de la discusión. Entonces, ¿qué le sugieren a Eric en todo, en cuanto a forma, en cuanto a contenido? Bueno, era algo que ya habíamos mencionado al inicio, de que a lo mejor le faltó un poquito más de descripción. Es muy, muy interesante la forma en cómo nos haces partícipe de tus emociones, de tus impresiones, pero también quisiéramos saber un poco más del contexto de lo que sucedía alrededor, para tratar de ponernos en panorama, ser como parte de ti y al mismo tiempo parte del escenario, para que podamos comprender desde todos los ángulos ese boom que tuviste así en tu mente. En la medida de que no sea tampoco tan exagerado. Había una ventana del lado derecho y entraba la luz del sol en 45 grados. O sea, no. Pero sí ponernos en contexto a lo mejor de tus compañeros, ¿por qué de pronto tú te sentiste avergonzado por sus miradas? Si eran muchos, a lo mejor eso también podría empeorar el sentimiento de vergüenza que llegaste a experimentar. Ese tipo de cosas. Bien. Yo algo que sugeriría, siendo que habla de este interés en filosofía marxista, el trabajo ocupa un papel central, ¿no? Entonces, a lo mejor incluir ahí como panorama, o sea, eh, eh, es cierto que donde mayor crítica se puede realizar, pues es precisamente en psicología laboral. Entonces, yo no sé, o sea, a mí sí me gustaría encontrar esos elementos de reflexión en función de cómo era comprendido, no solo el trabajo, la misma psicología laboral, si hubo un cambio durante el proceso, es decir, o si está la convicción permanente, si se defiende a una visión. Muchos critican precisamente, bueno, hay que entender, hay una crítica amplia en general a la psicología, porque se plantea que en general la psicología sirve a este sistema de manera directa. Pero hay otros que realizan más cortes y, por ejemplo, dentro de psicología general, psicología laboral particularmente, pues que es el área donde más se prepara, donde sí, el psicólogo va a ayudar como en cualquier otra área a personas, pero muchas de las veces en el campo laboral termina poniendo su disposición, bueno, más bien su disposición de ayuda queda a favor de quienes tienen mayor poder que en contra, ¿no? De ellos, ¿no? Entonces, no lo sé, a mí yo sugeriría si encontrar ahí un panorama o al inicio o al final, si cambió respecto a esos elementos, porque la premisa central de que el trabajo es lo que permite la transformación, referida no solamente a nivel filogenético, sino también en el nivel ontogenético, tiene un papel muy importante. Entonces, bueno, a mí me interesaría conocer esas ideas. Y bueno, entonces, no sé si hay alguna más. Después de esto, en un colectivo se da oportunidad de que participen todos sin obligar, ¿no? Pero ustedes van a ver en un colectivo que todos tienen interés porque es un tema común. Ajá, es un tema común. Entonces, todos o la mayoría participan. Quizás al final de cada pregunta se le da oportunidad sin obligar al relator de que haga algunos comentarios, si quisiera decir algo respecto a lo comentado. Él comparte y entonces lo que yo he implementado es que a partir de esta sesión, y lo voy a hacer, les voy a mandar un texto como el que les presenté, que les permita enriquecer ese relato que ya hicieron. Ajá. Que los oriente primero para identificar si están esos elementos. Ajá. La forma en cómo lo vamos a realizar es de la siguiente forma. Ustedes van a compartir su relato con alguien más de aquí del colectivo, preferentemente. Si no tienen confianza con alguien aquí del grupo de servicio social, lo pueden hacer con alguien distinto.
que tenga interés en leerlos. Ajá. Esas preguntas que yo les voy a compartir, ustedes las van a utilizar precisamente para el relato que reciban, no para el relato de ustedes. Ajá, para el relato que reciban. Van a intentar responder esas preguntas del relato que reciben. En caso de que ustedes no quieran compartir su relato, en este caso es posible, en un caso en un colectivo real no es deseable. Ajá. En este caso es posible, pero mejor que los lea su hermana, su amiga, su novia, quien sea, a que no los lea nadie. Esa persona, le van a pedir el favor, va a tratar de contestar las preguntas tal cual, con copiar y pegar de su relato. Primero intentar copiar tal cual. Ajá. Lo que sí tenga, lo que no tenga. Y va a realizar comentarios, los puede realizar apartado por apartado, pregunta por pregunta, o los puede realizar al final, respecto a todas las preguntas que le surgen al revisar su relato y las sugerencias. Bueno, los 3 niveles, desde lo que le gustó, preguntas y sugerencias. Pero ahí ya va a ser de manera más precisa, porque ya va a tener la guía en base a lo que revisó, para poder decir qué le gustaría desplegar. ¿Qué le gustaría desplegar? Entonces, ya que estén esas preguntas, las van a regresar a la persona autora del relato, y el autor va a transformar su relato en función de esas recomendaciones, de esas preguntas. Ajá. Hay 2 formas de transformar el relato. La primera es, a partir del relato original que ya tengo, ir incluyendo los elementos que me señalan, o la otra es volver a realizarlo. Hay quienes les es más fácil volver a iniciar la historia, ajá, considerando todos esos puntos, y hay otros que a partir del elemento que ya tienen, si alguna de las dos se les genera complicada, opten por la otra. Las dos son viables. Ajá, pero hay quienes dicen, híjole, es que ya no puedo, está quedando como un Frankenstein, ya no puedo integrar elementos. Ah, entonces lo volvemos a elaborar. De lo contrario, si dicen, ay, volver a hacerlo, o no solo el cansancio, ¿no? Sino además, híjole, pues no va a salir igual. Pues no, nunca va a salir igual, pero podemos incluir esos elementos que nos interesan. Vean, o sea, ustedes van a poder identificar, se tendría que poder identificar una diferencia entre el primer relato y el segundo relato. Entonces, en este momento, ajá, obviamente aquí ahorita va a pasar todo muy rápido, porque no es propiamente un espacio de investigación. En el espacio de investigación, hoy presentó Eric. En el espacio de investigación de aquí 8 días presentaría Ángeles, de aquí a 15 Sarita, de aquí a 15 Mauricio, y entonces se estarían precisamente haciendo esos comentarios y se podría estar haciendo esta revisión del relato, inclusive de manera semanal, intercambiando. Por ejemplo, en una semana se puede hacer de 2 formas. En una semana a Eric le revisa Sarita, en la siguiente semana le revisa Mauricio, en la siguiente semana le revisa Ángeles. Esa es una forma. La otra forma es que todos revisen el texto de Eric esta semana. Ajá. Luego la siguiente semana todos revisan el texto de quien presente y así nos vamos. ¿Sí me explico? Entonces, mientras avanzamos, que tampoco deben de ser muchísimos, yo he trabajado esto en grupos de 5 a 15, 20 personas, no más, porque además el tiempo se extiende demasiado. La persona va reelaborando ese texto, y al final, si es posible, depende de la cantidad de personas, se da espacio de que se vuelva a compartir el relato ya finalizado, la última versión del relato. Y uno entonces, por ejemplo, no es necesario, pero uno puede, en la forma clásica de investigación cualitativa, puede dar cuenta de
sentidos y significados iniciales y sentidos y significados finales. Si uno quiere hacer reporte de investigación y comparar, eso lo puede realizar. Depende cómo se configure. En mucha investigación narrativa no importa tanto esa evidencia de que se transformó, sino el proceso reflexivo del relato, el último relato, o sea, que dé cuenta precisamente de todos los elementos. Y si estamos haciendo una investigación de grupo, al final, todos esos relatos que tenemos como producto final, el autor, el investigador, decide construir un metarrelato a partir de todos ellos, donde refiera precisamente el proceso, el proceso de elaboración, pero también el producto, o sea, lo que se obtuvo. Y entonces, en ese metarrelato que hace el investigador, va recuperando elementos de cada relato como si fueran voces de personajes, y lo va hilando con voces de autores, de acuerdo al tema que está investigando, de acuerdo a lo que le interesa. Por ejemplo, si nos interesara analizar el papel de, bueno, lo que dijeron en función de la ciencia, la concepción de la ciencia en estudiantes de psicología, pues tendríamos que dialogar, pues definiríamos, acotaríamos, pero tendríamos infinidad de filósofos científicos donde podríamos ir estableciendo la discusión de los elementos y además ir posicionándonos desde donde yo asumo precisamente ese carácter reflexivo, ¿no? Entonces, ¿qué es deseable? Nos interesa el proceso constructivo, por eso el producto no tiene que estar acabado desde el inicio. Quien está acabado, el último producto es el mismo que el inicial, se muestra un claro postura de rigidez, de que no quiere transformarse. No importa que sea el pensador más brillante, o sea, la persona con mayor dificultad para elaborar ideas, debe de haber una transformación, ¿sí? El relato no puede ser igual, porque no buscamos poner 10 a quien haya hecho el mejor relato. Buscamos que haya tensión entre el mismo relator, o sea, con sus propios motivos, y se puede evidenciar esa transformación. O enriquecimiento, o sea, no tiene que ir totalmente en sentido contrario, un enriquecimiento. Entonces, esa es la finalidad. Y bueno, lo harán ustedes y alguien lo compartirá la siguiente para ver cómo podemos identificar la transformación del relato, si está presente o si no está presente. ¿Sale? Entonces, ahorita esta herramienta decimos tal cual como método. Ahorita ya tienen una idea. Si ustedes quisieran, ya tuviesen una idea de cómo podrían implementarlo en términos de investigación individual o grupal, o sea, de estudio de caso o de investigación. O sea, ante la pregunta de Eric, si esto se puede utilizar para aspectos de terapia, por supuesto, o sea, te puedes llevar todo el proceso reflexivo donde tú eres precisamente ese otro que le ayuda al consultante a poder analizar el mundo plasmado en el texto, ¿no? Y entonces, algo importante es que uno se atreve, hay otro nivel de reflexión, y con eso voy a cerrar, se los voy a presentar. Hay otro nivel de reflexión donde entonces, ahorita se los presento rapidísimo. Por ejemplo, ante un tema, el reconocimiento de la comprensión y el amor como antídoto de la opresión, hay un objetivo general, muy específico. Bueno, hay objetivos más específicos en cuanto a lo que nos interesaba dialogar, pero uno de ellos precisamente transformar esos sentidos sobre los otros, que también buscan construcción de un mundo más justo. Objetivos muy particulares: compartir texto, vivenciar y reflexionar, imaginar y plasmar nuevas posibilidades de lucha contra injusticia. Análisis de conceptos: pueden incorporar la discusión de conceptos centrales: opresión, colonialismo, capitalismo, patriarcado, individualismo, meritocracia, competitividad, mercantilismo, enajenación. Conceptos centrales para discutir esa reflexión, confrontación de formas de dominación, reconocer, comprender, amar. La dinámica que les he presentado,
lectura y escucha, en este caso fue de composiciones, no relatos de experiencia, comentarios y discusión sobre composición y elaboración de escrito colectivo que se configuró en un capítulo del libro, que eso no estaba pensado de antemano, pero así surgió. Entonces, estos son los elementos ya muy específicos de un tema y que, por ejemplo, en terapia pueden ser muy útiles. ¿Cómo comento un relato? Menciono lo que me gustó, como ya había dicho, aspectos de contenido, aspectos de forma. Menciono lo que me provocó el relato, sentimientos y pensamientos, y las dudas que me generó. Le pregunto al relato. Posteriormente, ese es el elemento que no hemos comentado y lo podemos incluir para enriquecer. Análisis de creencias, representaciones, estereotipos, prejuicios, que se encuentran en el relato, en los personajes primarios, en los secundarios, en el mismo autor, que son fomentados por las instituciones que se señalan. Esto en terapia es un potencial increíble, porque yo ayudo al otro precisamente a hacer una lectura de su mundo. No señalo de manera directa, pregunto. A mí me parece que esto se vincula con tal prejuicio, con tal representación. ¿Qué te parece lo que yo pienso? Podría ser que en este trecho identifiquemos o asociemos con tal estereotipo de género, por ejemplo, en relación al papel del doméstico que se configura para las mujeres en condiciones de pandemia, ejemplo, entre cualquier cosa. Y entonces se pueden elaborar precisamente esas formas de discusión, donde no solamente se revisa el relato, sino si está enfocado a un proceso de transformación, se discuten esas categorías, esos análisis, se escuchan alternativas, por qué piensa que no, por qué piensa que sí, cómo lo construye, qué piensa que está detrás de eso, qué favoreció, y bueno, y finalmente, eso sí mencionamos, pero ya pensado en un tema muy particular, es describir qué hubiera hecho yo en su lugar al vivir dichas experiencias. Doy sugerencias de cómo, por ejemplo, aquí ya en un tema muy particular, de cómo podría yo haber actuado desde una perspectiva más amorosa y comprensiva ante una situación similar. Entonces, esos ya son muy específicos dentro de un tema particular, pero entonces convierten al encuentro, no solamente como un espacio de compartir, sino de discutir, y entonces da mayores posibilidades de reelaboración del texto del participante, cuando se busca precisamente reflexionar o más bien avanzar en la elaboración de un texto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es esencial? Tener una guía. Si no hay una guía, uno se pierde. Ajá, si no hay una guía de qué es lo que busco orientar, es más complicado convertir el proceso de manera reflexiva. Y ustedes se imaginarán que después de que se escuchan todos, al final la elaboración del relato recupera los elementos de otros que les da mayor posibilidad de solución ante los problemas o de formas de acción. No siempre un problema necesita solución, pero sí formas de acción distintas, ¿no? Posicionamientos distintos frente al fenómeno. Bien, entonces, pues ese era el objetivo de hoy. Compartir de manera general cómo se lleva a cabo este proceso de documentación narrativa, compartir algunos documentos. Muy bien, pues de mi parte hoy es todo. Tenemos unos minutos para cualquier consideración, pregunta, inquietud, sugerencia, comentario. Los comentamos con gusto. Recuerden que el espacio lo hacemos todos y bueno, entonces a seguir en la misma línea. Nos vemos entonces el siguiente viernes, lo más seguro. Ya saben, las 12 o la 1, yo les aviso un día antes y y aquí nos vemos. ¿Sale? Bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego, profe. Gracias. No, gracias a ti. Bye.